Bienaventurados somos, la sabiduría de Israel, don de Dios y luz para la humanidad. Barut 9:15, 4:4. Dando gracias a Dios por los 3,000 suscriptores de nuestro canal Centinela de la Fe y en el itinerario cuaresmal que nos lleva hasta la Pascua, quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre la lectura que nos presenta la vigilia pascual del libro de Barut. Con esto quiero ayudarles a meditar, a vivir y a prepararse para el gran acontecimiento de la Pascua. Te recuerdo compartir este video, suscribirte y comentar. Estamos muy atentos a tus publicaciones. Entre las dos lecturas de Isaías y la de Ezequiel, figuras dominantes de la profecía bíblica, con Jeremías, el leccionario de la vigilia pascual intercala un pasaje del libro de Barut, aceptado únicamente en el canon cristiano. Este libro fue declarado oficialmente canónico por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en 1546. Barut es deuterocanónico y pertenece a esta categoría que se lee a la luz del cirio pascual. ¿Por qué se coloca después de Isaías y antes de Ezequiel? Además, el pasaje escogido, 3, 9, 15, hasta el 4:4, habla de la sabiduría de Dios. ¿Por qué intercalar entre oráculos proféticos un llamado, un elogio a la sabiduría de Dios? En este momento voy a analizar el libro de Barut viendo su metodología, pero además voy a responder la pregunta de por qué se hace un elogio a la sabiduría antes de entrarse a las lecturas del Antiguo Testamento. Además, voy a responder también la pregunta de por qué se relaciona Barut con Isaías y Ezequiel. Veamos a qué podemos llegar. Te invito a continuar conmigo. El libro de Barut y el drama del exilio. Barut, secretario de Jeremías, probablemente escrito en época de los Macabeos, segunda mitad del siglo II a.C., por un judío palestino del que no tenemos información. Este libro está ambientado en el periodo del exilio en Babilonia. El libro de Barut tiene como finalidad ayudar a los judíos de la diáspora a vivir plenamente su fe, sin apartarse nunca de lo que constituye el fundamento y la razón de su unidad, es decir, la ley, la Torá. El drama del exilio y sus consecuencias están presentes casi en todas las páginas del libro. En primer lugar, el exilio se presenta como el resultado de la ira divina. Confer capítulo 2, versículo 13 y 20, que trae consigo la esclavitud y la humillación, versículo 5, oprobio, maldición y condenación, muerte prematura y esclavitud. Todo esto hasta el capítulo 4. La ira divina, sin embargo, no es gratuita, sino bien motivada. Es la forma en que Dios reacciona frente a la desobediencia y a la rebelión del pueblo. De hecho, fue el pecado del pueblo lo que provocó la situación actual. En el verso 1:13 se dice: nosotros hemos pecado, mientras que en los versículos 17 y 22 el autor se esfuerza por aclarar la naturaleza del pecado, es decir, es la desobediencia a la voz del Señor. Pecado también es abandonar la fuente de la sabiduría, Barut 3:12.
enojar a Dios sacrificando a los demonios, olvidar la enseñanza recibida de Él y afligir a la madre que le ha alimentado, es decir, Jerusalén, capítulo 4, versículos 6 y 8. El exilio representó una grande crisis para el pueblo, una de las peores catástrofes que ha enfrentado Israel en toda la humanidad. Estaban sin templo, sin tierra, sin reino. Estaban bajo el dominio de Babilonia. Es una catástrofe que nadie podrá borrar de la memoria del pueblo. Para Baruch es el momento de reflexionar sobre lo sucedido, captar el significado profundo para poder madurar en la fe y de esta historia fuerte encontrar la consolación en Dios y dirigirse hacia Él. Por eso Él quiere una reflexión profunda, tanto política, religiosa y social, para progresar en la búsqueda de la sabiduría y encontrar a Dios. Búsqueda de la sabiduría es encontrar el mensaje divino. Contexto, delimitación y estructura. Ya sea que aceptemos una división del libro en dos partes, una escrita en prosa y otra en poesía, o en tres partes, precedida de una larga introducción, la exhortación sapiencial de Baruch 3:9-4:4 constituye el centro. Su ubicación tras el alegato colectivo del 1 al 3:8 y ante la promesa de liberación de los capítulos 4 en adelante, presenta como una liturgia en tres momentos que incluye introducción, oración penitencial, sigue con esta exhortación que vamos a analizar hoy, una exhortación sapiencial de contenido de la sabiduría, y finalmente se concluye con un oráculo divino que promete la restauración. No hay duda de que Baruch 3:9-4:4 es una unidad bien definida. La exhortación inicial en Baruch 3:9, escucha Israel, marca un cambio radical de estilo. Es decir, tenemos ante una oración penitencial y ahora se le dice al pueblo, escucha la voz de tu Dios. En la parte inicial, Israel confiesa sus pecados, dirigiéndose a Dios en tercera persona. Aquí, sin embargo, se dirige a Dios en segunda persona. Escuchamos el final del poema en la parte 4:4, donde se dice en primera persona plural, bienaventurados nosotros. Así se hace la conclusión de nuestro texto. En Baruch 4:5 se habla de ánimo, pueblo mío, iniciando el oráculo de restauración. También desde el punto de vista del contenido, Baruch 3:9-4:4 se separa del pasaje anterior que habla sobre el perdón, el reconocimiento de los pecados, a nuestra perícopa que habla de la sabiduría de Dios, hace un elogio de la sabiduría. Esto también es totalmente diferente al versículo 4:5, donde se habla del ánimo que el Señor infunde en Israel, dándole un oráculo de restauración. Esto quiere decir que Baruch 3:9-4:4 es una unidad textual bien definida que la toma la vigilia pascual para hablar de la sabiduría. Veamos específicamente ahora nuestro texto de Baruch 3:4-9, una exhortación a la sabiduría. Una mirada a la literatura sobre Baruch 3:9-4:4 revela que varios autores lo consideran un elogio de la sabiduría o un himno de la sabiduría.
Sin embargo, ella no recibe ni da ningún elogio. Ella lo alaba, ella es alabada por él. El poeta no se centra en la figura de la sabiduría per se, o si queremos en su camino, sino en el camino que conduce a ella. De hecho, exhorta a la gente a hacer un esfuerzo serio para encontrarla y seguirla. En otras palabras, la sabiduría no se convierte en objeto de alabanza, sino en una meta a alcanzar. Dado que el carácter exhortativo del pasaje está fuera de toda duda, es mejor hablar de una exhortación sapiencial o una exhortación a la sabiduría. Veamos 3 partes de este texto. En la primera parte tenemos la invitación inicial 3, 9, 14. Escucha, Israel, los mandatos del Señor, presta oído a la prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún en un país enemigo, que envejezcas en una tierra extranjera, que estés caminando entre los muertos y te cuenten con los habitantes del abismo? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde se encuentra la prudencia, dónde el valor y dónde la inteligencia. Así aprenderás dónde se encuentra la vida larga y dónde la luz de los ojos y la paz. La primera parte de la unidad de esta exhortación sapiencial es una cálida invitación dirigida a Israel a escuchar los mandamientos divinos, a través de los cuales se puede alcanzar vida larga. Formulada en segunda persona singular, tú, esta invitación está bien trazada. Comienza con una exhortación programática en estilo proverbial, versículo 9, y luego pregunta y da los motivos por qué están en el exilio, por violar el pacto. Luego se hace una invitación a buscar la sabiduría. Así comienza una invitación clara que termina con el macarismo final: bienaventurados somos. La exhortación se abre con la invitación: escucha, Israel, la misma que escuchamos en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Es la misma que leen los piadosos israelitas todos los días por la mañana, por la noche y antes de dormir. Es una invitación a escuchar, a prestar oído, condición indispensable para que la enseñanza sea fecunda. Confer Proverbio 1:8. ¿Pero qué debemos escuchar? La escucha indica en nuestro pasaje, como en otros pasajes, prestar atención a la palabra del Señor. Baruch nos invita a escuchar los mandamientos de la vida y la prudencia. La prudencia a la que se refiere aquí no es otra que el conocimiento y la ley, la sofía, la sabiduría de Dios, expresada en la ley del Señor. Es decir, escuchar y cumplir sus mandamientos, los únicos capaces de llevar al hombre a la vida. Observar la ley o seguir la sabiduría es sinónimo de vivir. Abandonarlo equivale a morir. Exhortación inicial. Versículos del 9 al 14. Leo algunos versículos de la segunda parte. Versículo 24. Qué grande es Israel, el templo de Dios, qué inmensos son sus dominios. Versículo 25. Él es grande y sin límites, es sublime y sin medida. El 26. Allí nacieron los gigantes famosos en la tierra, corpulento y aguerridos. 27. Pero no los eligió Dios ni le mostró el camino de la inteligencia. 28.
Murieron por su falta de prudencia, perecieron por falta de reflexión. 29. ¿Quién subió al cielo para tomarla? ¿Quién la bajó de las nubes? 30. ¿Quién atravesó el mar para encontrarla y comprarla a precio de oro? 31. Nadie conoce su camino ni puede rastrear sus sendas. 4.1. La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guarden vivirán, los que la abandonen morirán. En la segunda parte se introduce el argumento central, la inaccesibilidad de la sabiduría en forma de doble pregunta retórica. ¿Quién descubrió su morada? ¿Quién ha penetrado en sus cajas fuertes? La repetición del pronombre griego quien ti indica que el verdadero problema no es la sabiduría en sí misma, sino identificar quién la conoce y sabe dónde está. A la pregunta le sigue un largo discurso, primero en fase negativa, versículos 15-31, y uno en fase positiva, versículos 32 hasta el 4.1, donde se afirma categóricamente que la sabiduría se ha revelado. En estos versos el poeta repasa 3 categorías de grupos humanos que creen buscar la sabiduría en el buen camino. Los príncipes de las naciones y sus descendientes, versículos 16-21, los habitantes de algunos pueblos orientales conocidos por su riqueza y sabiduría, versículo 22-23, y los famosos gigantes de la antigüedad, versículos 24 al 28. Todos estos versículos en el capítulo 3 nos engloban a toda la humanidad, pero no tienen éxito. La sabiduría es inaccesible a todos sin excepción. Para llegar a ella se debe seguir el camino de Dios. La respuesta es clara. Nadie puede sacar la sabiduría divina, ni actividad ni esfuerzo humano. Es inaccesible a los hombres. Con un pero inicial se inicia el segundo punto de inflexión en el texto. Después de haber insistido en la inaccesibilidad de la sabiduría, el poeta ofrece ahora una respuesta positiva a la pregunta del versículo 15. Solo aquel que todo lo sabe, el creador del universo, es accesible al camino de la sabiduría. La sabiduría, por tanto, es una prerrogativa exclusiva de Dios. Solo Dios, nuestro Dios, versículo 36, la conoce, la posee y la da a quien quiere como un don. Segunda parte, la sabiduría es inaccesible, pero con Dios podemos llegar a ella. La invitación final 4:2-4 dice: vuélvete, Jacob, a recibirla. Camina a la claridad de su resplandor. No entregues a otros tu gloria ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor. Tras la sorprendente revelación de 4.1, el autor dirige repentinamente una viva exhortación a Israel que remite, por el contrario, al comienzo de nuestro poema, de nuestro texto, es decir, la parte 3:9-14. Presenta la situación del exilio, un pueblo muerto a causa del pecado, pero ahora culmina con una invitación al gozo, a la felicidad. Los 3 imperativos del texto 3:9-14, es decir, escuchar, inclina el oído y aprende, corresponden a otros 3 imperativos ahora: volver, acoger y caminar. Esto expresa un movimiento de conversión, donde el pueblo puede acoger la sabiduría. Para aprovechar la sabiduría, el pueblo elegido debe aceptar la ley, dejarse guiar por sus enseñanzas. La ley descrita como una luz luminosa
constituye una gloria para Israel, una gloria que debe ser reconocida y guardada y nunca dada a otros. El macarismo final, bienaventurados nosotros, proclama que la felicidad de Israel consiste en conocer la voluntad divina, expresada en el libro de la ley. Eso es lo que agrada a Dios. El pueblo elegido, nosotros, se declara bienaventurado porque sabe lo que agrada a Dios. Y en este punto volvemos al principio de nuestro pasaje. Porque la bienaventuranza, en efecto, depende de saber escuchar y poner en práctica los preceptos del Señor, quiere decir los mandamientos. Es decir, la ley que permanece para siempre es la que debemos practicar. Solo la escucha que se transforma en obediencia es fecunda y es feliz. Bienaventurados nosotros. Algo interesante que vemos es que de la amplia exhortación sapiencial de Baruch 3.9-4.5 que aparece en nuestras Biblias, el leccionario toma solamente una parte del texto para colocarla en la sexta lectura de la vigilia pascual. Se trata de Baruch 3.9.15, versículo 34, hasta el capítulo 4.4. ¿Por qué esta reducción? ¿Qué criterio tiene el leccionario para acortar? La reducción que hace el leccionario se refiere a los versículos del 16 al 31. Corta esa parte. ¿Por qué lo hace? Estamos hablando de la parte negativa del discurso. Todo esto lo hace porque está colocado en el contexto de la vigilia pascual. Ya las lecturas que están antes, las lecturas que están después, han contextualizado el exilio, han contextualizado la desobediencia del pueblo. Por lo tanto, después que las otras lecturas han colocado esa parte, ahora en el contexto de la vigilia pascual, solamente se invita a la sabiduría, a esa sabiduría que tiende hacia Jesús, que es luz y vida de la humanidad. Por eso, el texto del leccionario es más breve que el texto que nosotros hemos visto y lo hace con esa finalidad. Debemos estar atentos a las otras lecturas y así vamos a tener el contexto para poder leer el elogio a la sabiduría, la exhortación a la sabiduría que se hace en esta lectura de Baruch. En Baruch 3.9, 4.4, la sabiduría se identificó con la ley y vino a la tierra para establecer su morada entre nosotros. Lo mismo hizo Jesús, la palabra viva de Dios. Confer Juan 1:18. Como la sabiduría, Jesús, como don del Padre, se identifica con la ley, luz y vida de la humanidad. Para Baruch, seguir la sabiduría, observar la sabiduría es vivir, mientras rechazarla es morir. Asimismo, seguir a Jesús y su evangelio es acoger la vida. Rechazarlo emprende un camino que conduce inexorablemente a la muerte. A imitación de Baruch, que terminó su texto con un macarismo sapiencial, bienaventurado nosotros, cerramos con un macarismo pascual. Bienaventurados nosotros, todos aquellos a quienes se le ha revelado Jesucristo, sabiduría de Dios y salvación para los hombres. Confer, 1 Corintios 1, 22, 24. Bienaventurados somos. Es el regalo que vamos a recibir en esta vigilia pascual. Te invito no solamente a meditar Baruch, sino todas las lecturas a leerlas antes de ir
a la vigilia pascual. Así podrás aprovechar mejor su contenido. Gracias, suscríbete, coméntanos, comparte este video. Pertenece a nuestra comunidad Centinela de la Fe. Dios te bendiga.